Bien, todo. Alguien que me diga, ¿ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien. Les cuento lo que pasa como la otra vez. Yo cuando estoy viendo la pantalla que estoy presentando no los estoy viendo a ustedes. Así que, y como Gabriel no puede hacer de moderador, no sé si alguna persona se ofrece para moderar. Me hablan, me abren el micrófono alguien. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bien, bueno, una persona que me hable y que me diga, sí, yo te ordeno las intervenciones de los compañeros. Vamos a hacerlo de forma colaborativa, que hoy tenemos un profesor menos en el aula. ¿Puede ser? Sí, yo te ayudo. Bien, Hola. perfecto. ¿Tu nombre es? ¿Me escuchas Lucila. ahora? Ahí Lucila, apareció bien. Gabriel. Estoy con el teléfono, ¿me escuchan la voz? Sí, ahora te escuchamos. Bueno, listo. Bárbaro, igual. Bien, bien, entonces vamos a hacer así. Yo voy a ir presentando. Gabriel va a juntar las intervenciones o preguntas que ustedes tengan, que las hacen por el chat. Voy a ir cortando en 3 momentos, así recapitulamos y vamos viendo las dudas que van surgiendo. Así lo hacemos de manera ordenada. Unidad 5, la última unidad que tenemos para trabajar, tiene ese título, Problemas presentes en la pedagogía actual, y 3 ejes: crisis de la modernidad y de la escuela moderna, nuevos escenarios mundiales, sociedad, cultura, tecnología y educación, derechos humanos y pensar la diversidad como desafío. Para que lo vean más claro, esta unidad tiene 3 ejes: un eje transversal, que habla sobre la crisis de la escuela y la modernidad, y 2 ejes que ahora les vamos a explicar, van a poder elegir para realizar un trabajo. Es el eje de diversidad y derechos humanos y el eje de desarrollo, tecnología y ambiente. Vamos a hablar un poquito de los 3 ejes. Esta presentación no es exhaustiva, de todos los textos. Vamos a dar unas coordenadas de lectura nada más, de contarles un poquito de qué trata cada uno para que ustedes tengan más libertad a la hora de más información para elegir el eje en el que quieren trabajar, ¿sí? Como les decía, el primer eje es un eje transversal que habla de la crisis de la modernidad de la escuela. Cuando en el último encuentro, creo que fue que tuvimos así por teleconferencia, que hablábamos de que había caído el normalismo en la educación argentina y que había entrado en crisis, y algunos preguntaban, ¿y por qué entró en crisis o por qué cayó? Bueno, en parte, primero porque bueno, era una corriente pedagógica muy pegada a la escuela moderna, y sobre todo en nuestro país, y si seguimos esa línea de pensamiento y pensamos que la escuela es una institución moderna, que eso ya lo tenemos bastante trabajado en las unidades anteriores, y que hay una crisis en la modernidad, entonces vamos a entender que cuando la modernidad entra en crisis, también se resiente y entra en crisis la escuela como institución moderna. Por eso, uno de los ejes, que es transversal a los 2 temas, tiene que ver con la crisis de la modernidad y de la escuela. El primero de los autores es Bauman, Zygmunt Bauman, que ha trabajado mucho el concepto de modernidad líquida, ¿no? No sé si alguno lo leyó, pero bueno, es un autor, un sociólogo bastante interesante para pensar cuestiones contemporáneas, y él acuña este término que es el de modernidad líquida, ¿no? Como ahí tenemos una cita que dice, es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Es decir, con modernidad líquida él lo que intenta es conceptualizar cómo es este clima de época, cómo es este momento, cómo es la modernidad hoy. Se define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a factores educativos, culturales y económicos. La metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos, como en lo afectivo y en lo laboral, en lo social, etc. Con esta metáfora de la liquidez, él todo el tiempo está contraponiendo una sociedad anterior, digamos, vamos a decir, anterior a 1970 por fecharla en algún momento, o anterior a 1990, en el siglo XX, que sería una modernidad sólida, que es pensar con vínculos más estables, con vínculos más sólidos, es pensar, por ejemplo, desde lo laboral, esta cuestión de que uno entraba en una empresa como cadete y llegaba a jubilarse como gerente y hacía toda su carrera en una empresa. Bueno, ahí hay una relación sólida con un empleador, con una empresa, con una seguridad. Eso, dice Bauman, se terminó.
en la actualidad y hace un tiempo, las relaciones entre las personas y de las personas con las instituciones es más líquida, es más fluida, es más flexible. Y esto lo va a conceptualizar para todo. Él tiene un libro que se llama Amor Líquido, ha conceptualizado cuestiones del mundo del trabajo y ha conceptualizado cuestiones sobre el mundo educativo, ¿sí? En esta modernidad líquida, ¿cuáles son los retos que tiene la educación? Identifica 4. El texto se lee bastante rápido, es prácticamente un libro entero, pero se lee de corrido, y van a ver que hay muchas cuestiones que van a resonar y que les van a ser bastante actuales, ¿sí? Entre los retos de la educación, lo que él identifica es el síndrome de la impaciencia. Él lo que va a decir es, ya no hay tiempo, el tiempo antes, uno se tomaba el tiempo para aprender, se tomaba el tiempo para conocer una cosa, se tomaba el tiempo de la repetición, ¿sí? Piensan en la pedagogía tradicional, en repetir, en hacer una y otra vez, en ir formándose. Ahora todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido, los chicos o los alumnos quieren todo rápido, las familias quieren ver resultados rápidos, la sociedad quiere ver resultados rápidos, todos somos impacientes, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sería como ese clima de época que va trastocando una de las cuestiones que, como sabemos bien, atravesaba la matriz de la escuela moderna, que es el tiempo. Otro de los retos de la educación es el reto por el conocimiento. El conocimiento que se distribuye y que forma parte de la escuela está cuestionado, ¿sí? Lo que aprendemos en la escuela no sirve para nada, no sirve para la vida real, se desactualiza muy rápido, ¿sí? Eso tiene que ver con el siguiente punto también, que es el del cambio contemporáneo. La escuela no nos prepara para una sociedad que está cambiando, tenemos que saber vivir en la incertidumbre. Todo esto arma, como les decía yo, un clima de época, ¿no? Y unos ciertos retos que van haciendo entrar en crisis a la escuela moderna. Y el último es el rol de la memoria, ¿no? De vuelta, si ustedes estuvieron trabajando con la escuela tradicional o con la tecnicista también, el valor que tenía la memoria en su momento, saber cosas, ser sabio, tener mucha información, hoy que tenemos Google, que tenemos el celular, no ocupa el mismo lugar. Entonces algunos empiezan a cuestionar si es mejor saber o si es mejor saber hacer, y el conocimiento como información por ahí pierde peso, y eso era muy importante en la materia de la escuela porque es ahí donde está el conocimiento y donde está el acervo cultural que hay que aprender y que había que aprender de memoria. Ahí, si se me permite una opinión, también es como desvalorizar la memoria, es así de plano, tiene sus riesgos, ¿no? Porque uno sabe cosas de memoria y las tiene almacenadas en la cabeza, y con esas cosas que uno almacena, hace después relaciones, piensa, conceptualiza. Si yo les digo, por ejemplo, el coronavirus no pegó fuerte en las provincias del sur, ustedes para entender esa frase tienen que tener en su memoria cuáles son las provincias del sur, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces hay una parte de la memoria que es importante, o saber las tablas de memoria, ¿sí? Nos permite hacer operaciones más rápido. Todas esas cuestiones han entrado en conflicto y son retos para la educación en esta modernidad líquida. Ese es el primer texto, el de Bauman. Otro texto que forma parte de este eje transversal es un texto de Carbonell que habla de escuela y entorno. Este autor ha trabajado mucho este concepto de ciudad educadora que se ve ahí, entendiéndola como una propuesta de integración y coordinación entre las ofertas formativas de los 3 escenarios de la infancia. También al principio en la unidad 1 habíamos visto, ¿no?, cómo se conceptualizaba la infancia y qué lugares había tenido la infancia y la infancia escolarizada. Bueno, hoy en día la infancia está por lo menos en 3 escenarios. Está en la escuela, está en ámbitos de educación no formal y está en su tiempo libre. En YouTube, en la tele, en, no sé, TikTok o los lugares donde estén transitando las infancias hoy. Entonces él va a hablar de que hay que tratar de integrar todas estas experiencias y estos lugares por los que se mueven los niños y los jóvenes, ¿no?, de las infancias. En el texto de Carbonell ustedes van a tener factores que dificultan la relación entre la escuela y el entorno, ¿sí? Factores que hacen difícil la relación entre la escuela y los ámbitos no formales, los clubes, los ámbitos culturales, y aporta o va a intentar dar algunas premisas para tratar de que dialoguen un poco mejor escuela y entorno, ¿sí? De ahí el concepto de ciudad educadora pensado como todos los lugares, todas las ofertas culturales en la que la infancia se puede mover y que no es solamente la escuela,
el lugar en donde se recibe formación, donde se recibe cultura, donde se vincula a la sociedad con otra generación o con los pares de la misma generación, sino que hay otros espacios que conforman un todo para la educación de las infancias. Hasta ahí fue el primer eje. ¿Hay alguna pregunta, comentario, Gaby? Algo que hayan aportado en el chat. Por acá que coincide con cosas de Tonucci, que hablan de la era de la inmediatez para llamar a lo de Bauman, así que estamos todos en la misma línea. Bien. Segundo eje, vámonos para atrás, diversidad y derechos humanos. Un primer texto de Trilla, que es un autor catalán, si no me equivoco, que habla sobre la educación y valores controvertidos. Este es un texto que le sirve muchísimo, o sea, les va a servir a todos, pero le va a servir mucho a los profesores de sociales, ¿sí? Aquellos que dan ciudadanía, que dan historia. Les va a servir a todos, por supuesto, pero más que nada a los profesores de sociales van a encontrar ahí algunas puntas para pensar algunas cuestiones que son los dos conceptos centrales de este texto, son el concepto de neutralidad y el concepto de beligerancia. El autor nos va a explicar en qué momentos o cómo es la cuestión de si el docente tiene que ser neutral o no ante las posiciones que se despliegan en el aula, ante un conflicto, ante las opiniones de los alumnos, ante las historias que los alumnos traen. Y no es tan transparentes, ¿sí?, estos conceptos de neutralidad y beligerancia, en el sentido de que no son posturas fijas, no va a decir el autor, no son tanto maneras genéricas de ser, no es que el docente es neutral o es beligerante, sino maneras de actuar en determinadas situaciones. Ante un hecho puntual, ante un tema, ante una discusión, uno puede adoptar una posición neutral o una posición beligerante. Y beligerante de buscar el conflicto, buscar, justamente, beligerancia viene de guerra, pero no es que nos vamos a poner en guerra con los alumnos, sino buscar la discusión para contraponer argumentos a la postura del otro, ¿no? Nos va a decir algunas cosas más interesantes también, que es que neutralidad no es lo mismo que no hacer nada, ¿sí? No intervenir. Uno no es solamente neutral cuando no interviene, sino que a veces hay tipos de neutralidad activa que el autor va a explicar. Y finalmente, también va a decir que neutralidad y beligerancia no necesariamente se corresponden con relativismo y absolutismo. Es decir, alguien podría decir, no, yo soy neutral, para mí todas las opiniones son válidas, todas tienen el mismo peso, y eso a veces es peligroso, ¿sí? Si todas las opiniones valen lo mismo, caemos en relativismos. O no me podés decir nada porque es mi opinión, yo opino que a esta población hay que exterminarla, entonces no me podés decir nada, profe, porque es mi opinión. Estos juegos o estas situaciones que quizás los que trabajan, sobre todo en secundario, pero quizás en otros niveles ha aparecido, nos ayuda este autor a empezar a pensarla, sobre todo en torno de valores controvertidos, ¿sí? de cuestiones que no son éticamente tan neutrales. Sí sabemos igualmente que la neutralidad no existe, o que la objetividad no existe, pero hay temas que son especialmente controvertidos o especialmente generan y movilizan cuestiones de valores, cuestiones de opiniones, de modos de ser y de pensar la vida y las relaciones entre las personas, que hacen que se puedan adoptar estas dos posturas de neutralidad o beligerancia en el aula. Es un texto bastante interesante y también se lee bastante rápido. Otro texto de este eje es el texto de Zambrano y Sánchez, Reflexiones para consolidar la ética intercultural a través de la educación en valores y la educación intercultural. No sé cuán familiarizados están con este tema, pero nos parecía valioso que también se llevaran de esta materia algunas herramientas para pensar las cuestiones interculturales, porque justamente la matriz moderna de la escuela y la forma en la que se configuró el discurso educativo en nuestro país no tenía precisamente, como hemos visto, una actitud de sumar y de enriquecerse con la diversidad del otro, sino que era más imponer una cultura desde lo estatal, un tipo de ser nacional, y la verdad que no había lugar para que aparecieran lo intercultural, o no hubo en gran parte de nuestra historia, o de la historia de nuestro sistema educativo, lugares para que fuera apareciendo lo intercultural, y hoy es un tema presente, por eso está en esta unidad de problemas presentes en la pedagogía actual. ¿Cómo hacemos dialogar lo intercultural en la escuela y
¿Y qué tiene que hacer la educación? Ahí el autor nos dice, la educación debe asumir su papel activo como responsable de la implementación de la ética intercultural. Van a poder ahí introducirse en qué sería una ética intercultural, ¿no? No es solamente yo que tengo la cultura oficial y que estoy en el centro, dejo que vos te sumes o digo qué culturas se pueden sumar y de qué forma, sino cómo dialogan nuevamente y cómo se reconocen estas culturas entre ellas. Por un lado, a través de la formación en valores, que desarrolla, propicia y respeta los mínimos necesarios para convivir, y por otro, con una formación en la interculturalidad que se enriquece de la diversidad y concientiza respecto al reconocimiento del otro. Van a empezar a resonar mucho estas palabras, que, como decíamos antes, por ahí no eran propias de otros discursos en otros momentos, ¿no? Interculturalidad, diversidad, reconocimiento del otro, diálogo también, porque acá comienza a ocurrir este pasaje que podríamos llamar de la tolerancia a la convivencia, ¿no? Uno a veces identifica la tolerancia como un valor o como algo positivo, pero tolerar al otro implica que uno se pone en el centro, ¿sí? Yo tolero que vos existas, te permito existir, soy re tolerante, pero no dialogo con vos, no te tomo como un par, yo te aguanto, ¿sí? Entonces, esto de la tolerancia a la convivencia o de valores necesarios para convivir hacen que en las escuelas de hoy, en los sistemas educativos de hoy, sea necesario que las culturas convivan y ahí, bueno, sabemos de sociedades quizás culturalmente más diversas que otras o lugares de nuestro país más diversos culturalmente que otros, o escuelas incluso culturalmente más diversas que otras, y este texto nos ayuda, nos da algunas pistas para poder conceptualizar estos temas. Último texto de este eje, Carlos Escliar, que no sé si lo leyeron, pero bueno, es un pedagogo argentino, un investigador, trabaja muchísimas cuestiones de diversidad, hay un montón de videos de él en YouTube, de convenciones, si quieren mirar, si se aburren de leer y quieren ver alguna convención, él hace mucho todos estos juegos de palabras, ¿no? La pretensión de la diversidad o la diversidad pretenciosa. Van a ver que el texto que tienen ahí es una ponencia, entonces tiene como muchas marcas de pluralidad, es un texto bastante recursivo en el sentido de que va repitiendo las mismas palabras una y otra vez para tratar de ir tejiendo en espiral lo que él nos quiere decir, ¿no? Entre otras cosas nos va a decir que en la formación de los maestros y maestras, ahí dice maestros y maestros, pero bueno, en la formación de los maestros y maestras se observa la tendencia a privilegiar mucho más el ser capaces de hablar sobre la diversidad, sobre el otro, acerca del otro, pero no el de poder conversar con el otro, y mucho menos del dejar que los otros conversen entre ellos mismos. Parece medio trabalengua, por esto que yo les decía de la forma de escribir y de hablar de este autor, pero fíjense que tiene que ver eso, estamos como muy entrenados en hablar sobre la diversidad, y no en posibilitar que los sujetos conversen entre ellos mismos, o que la diversidad aparezca y converse con nosotros, ¿sí? Algunas palabras clave que van a aparecer en este texto, ¿sí? La cuestión del otro está siempre presente en los textos de Escliar. La cuestión de la inclusión, si alguno o alguna está interesado en temas de inclusión, ahí también es un autor que ha trabajado muchísimo el tema de la inclusión y en este texto también aparece, la cuestión de la alteridad, de cómo nos relacionamos unos con otros, y la cuestión del reconocimiento del otro. ¿Sí? Es un texto que está bastante pegado al anterior, pero que es local, es de Argentina, y que les va a ayudar a pensar estas cuestiones. ¿Preguntas sobre el eje 2? ¿Comentarios? A ver, acá están diciendo, el subjetivismo como forma de romper con las ideas hegemónicas, abre el juego a la aceptación de la diversidad, no desde el vale todo, que pasa mucho este fenómeno de adolescentes y jóvenes, el derecho a la educación, por eso refirieron también los términos de integración e inclusión, sí, estamos ahí, esos son los comentarios. Bien, bien, sí, justamente, si alguno no tiene muy trabajado, muy elaborada la diferencia entre integración e inclusión, también se la sugerimos que la busquen, porque no es lo mismo, y también pensar en el eje de la diversidad también porque uno quizás dice, no, hoy las aulas son re diversas, o la verdad que este año tengo un grupo re diverso, y la diversidad
es una característica de todos los grupos humanos, ¿sí? No es que hay un curso más diverso que el otro, es re diverso este grupo. Tengo un chico integrado, un chico que vino de otro país, un chico que repitió, es re diverso. No, los cursos siempre son diversos. El tema es cómo hacemos aparecer esa diversidad, cómo la conceptualizamos y cómo trabajamos con ella, ¿sí? No hay, yo decía, hay escuelas culturalmente más diversas que otras porque hay escuelas donde hay gente de distintos lados, el término cultural, ¿sí? Pero la diversidad debe ser entendida como una característica de todos los grupos humanos. Nuestra aula o nuestro Meet en este momento ya es un Meet diverso. Todos venimos de distintos lados, de distintas formaciones, de distintas familias. Y los grupos humanos tienen la característica de la diversidad y la escuela en algunos momentos la ha conceptualizado y la ha trabajado y ha sido un tema a trabajar, y en otros momentos la ha ocultado, ¿sí? Ha dicho, bueno, prima la homogeneización, no hay lugar para la diversidad, y como sabemos, como algunos han expresado en otros discursos, el discurso de igualar, homogeneizar, hacía que esa diversidad no aparezca, ¿sí? Se evitaba justamente que la diversidad aparezca. Ahora, actualmente, los discursos de la pedagogía actual están pasando otras cosas y son las que queremos que ustedes puedan ver en estos 3 textos. Vamos al último pack del último eje de textos, desarrollo, tecnología y ambiente. Un texto de Adel que habla de tecnologías emergentes y se pregunta si estas tecnologías emergentes van a devenir o no en pedagogías emergentes. Las pedagogías emergentes, dice el autor, las pedagogías emergentes como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas, ¿sí? Todavía no son corrientes pedagógicas, no son la escuela nueva o la pedagogía tecnicista. Son enfoques, ideas que todavía no están sistematizadas, que surgen alrededor de uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovar en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Ahí hay otra palabra, innovación. Otra palabra que quizás no aparecería en un discurso de una maestra de 1930, ¿no? El año que viene vamos a innovar, o el año que viene será el año de la innovación. Bueno, innovación es una palabra relativamente nueva en el discurso pedagógico, o por lo menos no aparecería en 1930, me parece. Entonces tenemos que la tecnología va haciendo aparecer algunas pedagogías emergentes que todavía, como están emergiendo justamente, no les podemos llamar corrientes pedagógicas y no sabemos cuánto tiempo, o si se van a establecer, o si se van a convertir en corrientes, o en experiencias que duren y que trasciendan en el tiempo. Dice, dichas experiencias se basan en ideas nuevas, pero también en enfoques conocidos, es decir, van a retomar cosas del constructivismo, cosas del conductismo. Vamos a ir viendo que estas pedagogías emergentes tienen anclaje en o teorías psicológicas o teorías pedagógicas anteriores, ¿sí? Tienen algo viejo, tienen algo en estado de desarrollo, están en ese momento de llegar a ser. Dice, es posible que hayan generado excesivas expectativas. Esto tiene que ver, la otra vez veía un hilo de Twitter que había compilado un pedagogo español que decía, acá les comparto todas las aplicaciones que van a revolucionar la educación. Si ustedes en este último tiempo estuvieron viendo portales educativos o sitios, y sobre todo durante la pandemia también, la aplicación que viene a revolucionar la educación, el método que va a revolucionar la educación, la verdad que la idea de revolucionar la educación sería algo bastante fuerte, ¿sí? Hemos visto que pocas cosas han revolucionado. ¿Sí? Hacer una revolución es cambiar radicalmente las cosas, y hacer una revolución, la Revolución Francesa, es cortarle la cabeza al rey y que dejemos de ser súbditos y empecemos a ser ciudadanos. Entonces, en la educación tendría que ser algo más o menos parecido a una revolución, ¿sí? Que algo cambie totalmente, no solamente que tomemos lista mediante una app y le mandemos un mail a los padres diciéndoles si el chico vino o no vino. Esa aplicación, la verdad, no va a revolucionar la educación. O pequeños dispositivos tecnológicos que nos permitan hacer más rápido algo que antes hacíamos más lento. Eso, la verdad, no sé si revoluciona la educación. La mejora, la cambia, pero por eso dice excesivas expectativas, porque hay muchos medios y muchos portales de noticias o de pedagogía poniendo mucha expectativa con estas nuevas pedagogías emergentes
que todavía no llegan a sistematizarse y a ser suficientemente difundidas y a cambiar cuestiones centrales del educativo. Dice, sin duda tienen potencialidades e implicaciones que todavía no han sido completamente comprendidas, no han sido completamente investigadas, pero son potencialmente disruptivas. Digamos, le concedemos hasta ahí. Pueden ser algo disruptiva con algo de lo que veníamos haciendo, pero tampoco es que vienen a revolucionar la educación o a darnos una nueva forma de entender la relación docente-alumno, escuela, conocimiento, contenido, sociedad. ¿Sí? Son potencialmente disruptivas, voy a decir. Un texto de Karina León, autora argentina, Desarrollos y tejidos actuales en el campo de la tecnología educativa, también como para dejar actual, lo que está ocurriendo actualmente en el campo de la tecnología educativa. Algunas cosas ya dijimos con las pedagogías emergentes, ¿no? Este tema del cambio, de si todo cambio es positivo, de si todo cambio es bueno, ¿no? Es un texto que hace esencialmente dos cosas. Un recorrido en el campo de la tecnología educativa, desde sus orígenes hasta la actualidad, y ofrece una desmitificación de la relación entre tecnología e innovación, ¿sí? Como que toda tecnología o toda innovación es positiva, ¿sí? Un mito de que la tecnología por sí sola va a poder solucionar los problemas o va a poder hacer un aporte a la educación, o que la tecnología por sí sola genera motivación en el aprendizaje. No, ahora con las compus están remotivados, y por ahí la motivación dura 2 días, y después es lo mismo la compu que el libro, que el pizarrón. O uso esta app porque los motiva. Bueno, habría que ver dónde la autora empieza a ver dónde radica la motivación de los estudiantes, ¿no? Para justamente tener una perspectiva más compleja de qué genera y qué no genera cambio educativo. ¿Sí? Sabemos, la tecnología no por sí sola, la motivación no siempre aparece, y la autora va a trabajar en estas dos cuestiones. ¿Sí? Yo, a ver si podemos hacer en el chat rápido y que Gabriel me diga si se les ocurre que me digan algún elemento de la tecnología educativa, cuál se les ocurre que puede ser un objeto propio de la tecnología educativa, si en el chat aparecen algunos, alguien dice algún objeto. ¿Nombran algo? Sí, están hablando de la computadora, una aplicación, una pizarra interactiva, la plataforma, el celular, las simulaciones, apps. Bien. ¿A vos, Gaby, se te ocurre algún elemento tecnológico educativo? La TV, presentaciones. Bien. El libro también, ¿no? La tiza, digo yo. Ah, está, el libro, la tiza, porque parece que tecnología, si no es todo lo que se enchufa. Entonces, también pensar cómo han ido apareciendo el libro de Cobal, no sé si está saliendo por los lados. Decíamos, el libro también, la tiza también, ¿no? Elementos que aparecen y que vienen a solucionar algo y que no necesariamente se enchufan o tienen una pantalla, ¿sí? Son una nueva tecnología que aparece en la escuela y que cambia algo, ¿sí? Entonces habría que ver si el libro no cambió más cosas que la computadora en la forma en la que hacemos las cosas en educación. Bien, último texto. Habla sobre la educación ambiental y la globalización. Y los desafíos que hay ahora, tanto en lo curricular como en lo pedagógico. Hay una distinción ahí entre lo curricular y lo pedagógico que estaría bueno que traten de meterse y de comprender. Desarrollo sostenible como proyecto educativo. El doctor va a hablar de un desafío curricular, es decir, cómo incluir los objetivos del desarrollo sostenible en un proyecto educativo, ¿sí? En una propuesta curricular, en el currículum de la escuela. Sí. Antes de pasar, hay una pregunta de un tema anterior que la dejé y te la repito. Ahí estaban diciendo, cuando planteaban lo de las innovaciones, una pregunta era, entonces, ¿el diseño curricular y los contenidos son los mismos, pero solo cambian las herramientas para implementarlos? Estamos en las innovaciones. Sí.
Y la pregunta es si el diseño curricular es el mismo o solo cambian las herramientas para Lo que cambia es la manera de implementarlo. y yo diría que sí, hasta que no cambie el diseño curricular o hasta que no se institucionalice en el diseño curricular cómo se utilizan las herramientas tecnológicas. Institucionalizarlo es, esto se hace con tal herramienta, ¿sí? O prescribir cómo se hacen las cosas. El diseño curricular no suele prescribir que ciertas cuestiones se trabajen o no con tecnología, o al menos yo no lo he visto en el nivel superior y en el nivel medio. Suele aconsejar o suele, sí, justamente aconsejar o decirnos sería mejor, pero justamente como muchas veces el Estado no nos puede proveer de toda esa tecnología necesaria, no nos puede prescribir que la utilicemos. Se estabilice y se genere, sea incluirlo en los diseños curriculares, pero también que nos acompañe la materialidad. Disculpe que lo interrumpa, pero hay acople y no se está Sí. escuchando bien. Ahora me están... Gabriel tiene 2 Meet abiertos, por eso. Gaby, creo que te empezamos a escuchar bien con la compu. ¿Querés apagar el celular? Ya silenció un teléfono, Gabriel. Claro, se escucha con eco. ¿A mí me escuchan con eco? Escríbanme así no hacemos tanto lío. ¿Están escuchando con eco? Bueno, revisen todos, que tengan todos el audio apagado, todos. ¿Se me escucha con eco? ¿No se escucha bien? ¿Ahora? A vos, Santiago, no se te escucha con eco, se lo escuchaba a Gabriel, pero se ve que bien. tenía dos cosas prendidas o dos micrófonos abiertos. Bien, bien. Creo que contesté la pregunta que hacían sobre el diseño curricular. No sé si la pudieron escuchar. Ahí está escuchando un video bárbaro. Ahí estamos. Hola, hola. Ahora sí, Gaby. Ahora te escuchamos como... Hola. Yo al menos te escucho ahora? como si estuvieras en la radio. Bueno, solucionado entonces el tema. Bien. Sí, ahí nos dicen, en el diseño curricular están incluidas las nuevas tecnologías como parte de las áreas a trabajar. Sí, una cosa es decir, hay que trabajar las nuevas tecnologías, y otra cosa es que nos digan cómo incluirlas, porque nos dicen, sí, hay que trabajarlas transversalmente, no es una materia, no es un área, debemos incluirlas. Y muchas veces pasa que lo que se incluye transversalmente no lo trabaja nadie, ¿sí? Entonces lo tenemos que trabajar todos, pero no lo trabaja nadie. Entonces también ahí van a ir notando cómo hay diseños institucionales o medidas que se pueden tomar al interior de la institución para que las cuestiones efectivamente se trabajen. Pero bueno, eso es de otra materia, me parece. Sí, también nos piden, disculpe, profe, también nos piden desde el diseño que trabajemos de manera transversal, pero no tenemos las herramientas en la mayoría de las escuelas. O sea, es un poco contradictorio. Sí, sí, por eso decía que... Una cosa, me parece que hay algo que cuando preguntaba a Santiago, ahí también nos dimos cuenta, que nosotros solemos aplicar el término de tecnología a cosas que vemos como innovación, y las tecnologías que están consolidadas ya las vemos como transparentes. Es decir, nosotros tenemos en el diseño curricular alfabetización como un eje central y no lo pensamos como una tecnología. Porque no estamos en una sociedad ágrafa que de repente empieza a escribir y decir, uy, qué loco, qué bueno que está que yo escriba las cosas. Es parte de la cultura nuestra, es una parte estructural, entonces eso está. Ahora, todo esto que aparece como nuevo, sobre todo tecnología de información, sí vemos que decimos, bueno, tenemos que deliberadamente introducir en la escuela esto porque no lo conocemos, ¿no? Y esto se hace más evidente en la diferencia generacional, ¿no? Muchas cosas que para nosotros siguen siendo innovaciones, la mayoría de los chicos nacieron con eso, ya está, ¿no? Los chicos lo conocen en una época sin internet. Sería como disparatado. Es más, me decía el otro día una maestra de un profesorado, me decían, los alumnos míos de primer grado no conocen más a Tinelli, porque no se mira más televisión, ¿no?
ya la manera de consumir cosas audiovisuales de los chicos giró hacia otro lado. ¿Ustedes se imaginan hace 10 años diciendo un chico que no conocía a Tinelli? Sería una cosa medio extraña eso, ¿no? Bueno, para bien o para mal, pensamos que para bien los chicos ya no lo conocen más. Pero, bueno, más allá de eso, tiene un nombre esto de tecnología. No sé si en 20 años usar una computadora va a seguir siendo una materia aparte. Sí, justamente. Quizás lo que decíamos es que para que el cambio, una de las hipótesis, podríamos decir, para que el cambio se instale, no falta solamente con que sea una pedagogía emergente o solamente porque nos lo pida el diseño, sino también que la materialidad nos acompañe, que la capacitación nos acompañe. Digamos, son cuestiones complejas que hay que resolverlas todas juntas, o de a poco, no sé. Y la pregunta Además tiene que ver con que ellos son nativos tecnológicos, pero no saben utilizarlo, digamos, para el tema del estudio, ¿no? Y nosotros somos, como estamos inmersos en todo esto, pero bueno, a la vez tenemos que ayornarnos, ¿no? Pero ellos ya nacieron con la tecnología, pero no saben cómo implementarla para el tema del uso en el estudio, sí, por ahí con el tema más de diversión, digamos, o de esparcimiento, ¿no? Sí, eso se ha visto mucho, sobre todo ahora con el tema de tener que enseñar remotamente en los primeros años de profesorado o en el secundario. He visto chicos que mandan un trabajo práctico por mail, todo escrito en el asunto, la respuesta del trabajo, o que no saben adjuntar un archivo a un mail, y uno dice, no, ellos la tienen más clara con la tecnología que yo, porque ellos nacieron con el celular. Y como decía por ahí Laura, sí, nacieron con el celular para divertirse o para hacer otras cosas, para grabar videos, pero no para estudiar o para adjuntar un archivo, o para participar en un campus virtual. No están alfabetizados con lo digital. Falta la alfabetización digital. Bien. Sí, Bueno, a los que estén interesados, sí. que no tenían recursos. Están exigiendo enseñar tecnología, pero no hay recursos. Claro. El tema es que venimos de unas tecnologías mucho más baratas hacia unas que son mucho más caras, pero también hay un video que están popularizando y diversificando estas cosas. Los que tenemos más edad, ¿se acuerdan cuando salió el celular? Nadie pensaba que todos los adultos iban a tener un celular. Hoy todos los adultos lo tienen. Nosotros después lo pensamos, los adolescentes van a tener celular y después lo empezaron a tener. Ahora los chicos, uno no se pregunta si le va a dar o no, sino a qué edad va a dar el celular. Y hoy te podés comprar, bueno, no sé si tanto, pero hay zapatillas que están casi tan caras como los celulares baratos. Y en las oficinas, por ejemplo, hoy los trabajos administrativos no se puede pensar un puesto de trabajo sin una computadora conectada a internet para la persona que lo hace. Si ustedes recuerdan antes de haber trabajado, era una computadora, había en una función especial en una oficina. Después empezó a haber una por oficina, una por puesto de trabajo, y hoy hasta la gente ya exige que quiere ir con su propio dispositivo al trabajo porque no quiere cambiar por otro. Esto es lo que se llama en inglés Bring Your Own Device. Está esta movida que pone loco a los administradores de redes, que es cada persona ya su computadora es como una especie de prótesis que la quiere llevar y traer y no la quiere dejar vuelta en ningún lado. Y en educación superior este año fue como muy catalizador de muchas cosas, pero estaba implícito que era muy difícil hacer una carrera superior sin tener una computadora cada persona, cada alumno. Ahora ya este año como que se terminó blanqueando esto. Hace falta para el material, hace falta para estudiar, hace falta para producir, y después va a hacer falta como profesional para trabajar. Entonces, tiene que estar metida en la formación universitaria, porque no puedo decir, qué importante las ideas, sigo discutiendo, sigo trabajando a mano, porque en el primer trabajo que entro como licenciado me piden todos los documentos hechos con cierta sofisticación de formatos, ¿o no? Y otras profesiones que uno podría pensar que no están tan directamente subordinadas a la tecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un juicio hace muy pocos años, 2 o 3, porque, ustedes saben, los médicos en Estados Unidos no pueden trabajar directamente cuando tienen el título, tienen que rendir exámenes en cada estado que van a trabajar y se les da permiso por 6 años, y cuando se vence vuelven a rendir, etc. Y una médica muy grande de edad, que llevaba muchísimos años de trabajo, como 40 años o más de trabajo, no manejaba computadoras
y el último examen que quiso rendir no se lo aprobaron porque toda la comunicación, digamos, los informes de ella, de sus pacientes, las solicitudes de medicación, todo eso, se hace por plataformas digitales. Es decir, que no importaba que ella tuviera 50 años trabajando como médica, no podía interactuar con el resto del sistema de salud de eso, y le denegaron la matrícula. Bien, vamos con lo último, el último texto. Están viendo la solapa de educación ambiental. Sí, sí. Decíamos, bueno, también, ¿no? La educación ambiental apareciendo como un problema actual, el tema de la globalización. Por eso decíamos que el primer eje es transversal, ¿no? Porque les ayuda a leer los otros dos. Este tema de la globalización o de estos cambios que hay en la sociedad y de los objetivos de desarrollo sostenible pensados también como sumándose al currículum, ¿no? Habría que también preguntarse si se suman como contenidos o si se suman como una perspectiva. ¿Sí? Esas son dos cuestiones que este texto también justamente por eso es los desafíos curriculares y pedagógicos, ¿no? Si se suma más como una mirada o si se suma en momentos específicos, en materias específicas, como contenidos. Se abre entonces la puerta del desafío de la educación ambiental y el autor nos va a dar dos desafíos pedagógicos, ¿sí? Uno que se relaciona un poquito con el texto del otro eje de Scliar, ¿no? ¿Qué desafíos hay ahora en una sociedad globalizada para poder constituirse como identidad ante los otros, ¿sí? En este par entre identidad y alteridad, no perder los rasgos identitarios, pero poder convivir con los otros y poder justamente dialogar con los otros al mismo tiempo que voy conformando mi propia identidad. Y un clásico de digamos, la posmodernidad y la sociedad y los problemas actuales es cómo se relacionan lo local y lo global, ¿sí? Cómo nos insertamos al mundo, dirían algunos políticos, es cómo hacemos, o cómo acompasamos lo local y lo global, ¿sí? ¿Qué cuestiones una de las primeras clases de Gaby decía, bueno, hay que darle a los chicos lo que está cercano a ellos, y por ahí ven como cercano, decía Gaby, el árbol que está en la puerta de la casa y no saben qué árbol es. Y uno dice, pero es re cercano, pero está en la puerta de tu casa. Por ahí tenés más información sobre el piano que sobre algo que está en la puerta de tu casa. Eso, después vemos si está bien, si está mal, si hay que trabajarlo, si es deseable o no, que ocurra eso, pero lo que tenemos identificado es que es un tema a trabajar, ¿sí? La tensión entre lo local y lo global, la tensión entre cómo dialoga la propia identidad con la identidad de los otros. Esto en el marco de la educación ambiental y la globalización. Así que ahí fueron los tres ejes para que empiecen a pensar cuál le interesa más, cuál les gustaría trabajar. Voy a dejar de compartir, a ver si puedo. Bien, ahora en un ¿Listo? ratito pasamos a hablar de la evaluación, o bueno, hablamos directamente ahora, entonces grabamos también esta parte con la explicación y después charlamos otras cosas más. Paso yo a ver si puedo compartir acá la pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve en pantalla completa? Está cargando. A ver. Bueno, bien, entonces tenemos un trabajo final que nosotros vamos a hacer. Ahí está. Consiste en el análisis, en la crítica y análisis de un objeto artístico. Es una exageración. El nombre es ver un capítulo de una serie o un documental en Netflix o leer una novela corta que le vamos a indicar nosotros cuáles son. Pero bueno, la palabra en común no quería poner audiovisual porque lo tiene una novela. Entonces tenemos que tomar una de esas tres y para eso vamos a usar los tres ejes de la unidad 5. Es decir, el capítulo de la serie tiene que ver más con el eje de diversidad, la parte del documental tiene que ver con la tecnología o se puede relacionar con eso, no exclusivamente, y la novela tiene más que ver con la parte de modernidad, entonces cada uno va a elegir qué trabaja de esas opciones. Una cosa importante es que es obligatorio solo para promocionar. Se ve bien ahí grande el texto del Zoom, ¿no? ¿Se está bien visto? Perdón.
¿Lo ven grande en lo que estoy leyendo o lo ven chiquito? Sí, se ve grande, se ve bien. Bien. Es decir, que quienes tengan en los dos trabajos que fueron con calificación un promedio superior a igual o mayor a 7, si les da la energía del final de cuatrimestre, si no se están muriendo por todos los otros trabajos a la vez, pueden hacerlo para promocionar. La otra opción es que tener la nota de promedio más de 7 y no querer promocionar porque no llegan, que no pasa nada, es bastante entendible en este contexto, entonces no tienen la necesidad de hacerlo. O la tercera opción, que es no hacerlo porque no están llegando con el 7 de promedio. Eso puede pasar también. Bien. ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros? Hay una serie sueca que se llama Bonum Family, entonces tenemos un capítulo 2 de la temporada 2, donde citan de la escuela a los padres de un chico, que son protagonistas, los padres de esta serie, para decirles que va a tener que tener un maestro integrador, el chico en el grado. Y bueno, eso es todo lo que sucede, el conflicto se desencadena con eso y hay que analizar lo que pasa en ese capítulo, que pasan bastantes cosas. La opción 2, con ese estarían trabajando el de diversidad. La opción 2 es un documental que se llama en inglés Where to Invade Next, que sería dónde invadir a continuación. Creo que tiene otro título en Netflix de Argentina, pero es un documental de Michael Moore, que tal vez lo ubica, este documentalista norteamericano, y bueno, está hecho de una manera, como hace él, bastante cómica, que plantea que Estados Unidos está invadiendo países con petróleo, entonces, ¿por qué lo invade otros países y copia otras cosas? Entonces, por ejemplo, va a Italia y toma las licencias laborales en otros países y, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros, plantea dos sistemas educativos que analiza, que son el de Finlandia y el de Singapur. Así que ahí también podemos trabajarlo desde el otro eje que tiene que ver más con la tecnología, la innovación, el cambio, el ambiente, podemos trabajar ese documental. Y si no quieren ver o no pueden ver o están con dificultades o demás, tenemos una novela muy breve que se llama Mal de Escuela, de Aliel Penac, que cuenta, bueno, la historia de él en la escuela y se puede analizar con el primero de los ejes. Los otros dos, los dos primeros, están en Netflix. Bueno, ¿a qué le vamos a prestar atención cuando estamos haciendo esto? El formato acá va a ser más libre, no tiene tanta regulación y la rúbrica como en los otros casos. Sí, lo que tenemos que hacer es incluir conceptos de los textos del eje que estamos trabajando, no es simplemente una opinión personal. Y tenemos que acordarnos que cuando nosotros hacemos una crítica de un objeto, primero hay que describirlo. Es decir, que una parte de nuestra crítica tiene que decir, bueno, esta es una serie donde sucede tal hecho, tal otro y tal otro, o es un documental que aborda los siguientes temas, o la novela tiene esta trama. Bien, ¿y cómo va a ser el formato de esto? Como tipo textual, es una crítica o un ensayo que incluya también la crítica, breve, 2 carillas como máximo. Si se pasa, acuérdense, 5 renglones no pasa nada, lo empiecen a sacar o agregar porque están cortos o largos. Se puede hacer individual o, en este caso, si ustedes ya se conocen y tienen facilitado el trabajo de A2, lo pueden hacer de A2, que sabemos que no siempre es fácil cuando es virtual, ¿no? Pero el que lo quiere hacer de A2 y tiene la posibilidad, lo hace. En ese último caso, los que lo hagan de A2 entregan el mismo trabajo idéntico, lo sube cada persona y en cada carátula del trabajo tiene que decir los nombres de los dos autores, para que no tengamos lugar a confusión después al vuelto de corregir. Bien, entonces, dejo de compartir y vemos si queda claro hasta acá un poco cómo es el formato, después se lo hemos escrito, esperen que quiero salir de acá y no puedo. Ahí está. Bien. Pues acá hay preguntas, a ver. Sí. Entonces, en líneas generales después se los pasamos escritos, estos del martes o el miércoles cuando esté. Va a haber una semana para hacerlo. Tienen que o mirar el capítulo de la serie o el documental o leer esa novela corta y la bibliografía, el eje que corresponda a cualquiera de los 3 que hayan elegido y hacer. La fecha de entrega estamos calculando que sería como para el miércoles, esta semana que empieza, no, de la otra,
porque nosotros tenemos que estar entregando las actas ese viernes. Así que no tenemos mucha más opción. Creo, sí, no sé la fecha, si es el 7, el 8, el 9, no. Después se los escribimos. Igual, está bueno que empiecen a leer la bibliografía, pero tiene que esperar la nota del segundo trabajo. Sí, tienen todas las entregas, y bueno, eso es medio como inevitable, que el cuatrimestre, cuando llega a su fin, con o sin pandemia, tenemos la sobrecarga de trabajo, no hay mucha opción. O sea, perdón, profe, sí. en los dos trabajos debemos tener 7 o más de 7. Y en el caso del Los 7 de promedio, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Sí. Gracias. Bien. El cuatrimestre termina el 10. Pregunta, Gabriel. Sí. No, te iba a decir que dijiste que iban a poner el miércoles el trabajo, pero Sí. yo quería saber si podían subir hoy o mañana para ir adelantando la lectura o para poder mirar el documental. Bueno, yo les escribo en el foro en un rato los nombres del documental y del capítulo de la serie y de la novela. Y la bibliografía está, y el power con el punterito ya está. Sí. Así pueden avanzar. Y, de todas maneras, la bibliografía, el que si alguien si hubiera sacado más de 7 en el primero y ahora se saca mucho menos, igual la va a tener que leer para el final. Así que, no sé, eso depende de cuántas ganas tienen de esperar ustedes la nota o de empezar a trabajar ahora. Y cuánta energía, porque entiendo esto que me decía recién una de las compañeras, que al final de cuatrimestre se junta todo, ¿no? Menos que hubiera algún acuerdo especial con los profesores, con la vedelía, con todo, para poder tener la nota en otro momento. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? No termino de entender el tema de la calificación. Con un promedio de 7 en los 2 trabajos anteriores, nos presentamos con este trabajo. Si dan los promedios, tenemos 7 en los 2. Hola, se cortó el audio. Gaby, ¿vos tenés audio? Hola. Ahí mejor. Ahora no. No te escuchamos. Bueno, contesto yo y si te miro la cara y si digo alguna burrada me voy a dar cuenta. Los trabajos que estamos tomando, porque ahí Ornella dice que tenemos 3 con nota. Los trabajos que estamos tomando son los del artículo periodístico y el trabajo de los discursos, ¿sí? El primer trabajo que implicaba subir a un Padlet y el trabajo intermedio que implicaba mandar las imágenes o los videos eran evaluaciones formativas para ir estando en tema y para sostener la cursada, ¿sí? Los trabajos en los que ustedes tienen que tener promedio 7 son el artículo periodístico y el trabajo que tenemos nosotros en este momento para corregir, que es el cuadro Escuela Tradicional y la que hayan elegido para comparar, y los 2 discursos. ¿Se entendió esto? El trabajo último sí es solamente de la unidad 5, con los textos que presentamos hoy. Igualmente, digamos, si alguno quiere hacer referencia al recorrido que viene haciendo ahí está. Y si sacan 7 o más en este tercer trabajo, promoción. Si tenían 7 y este trabajo no les sale tan bien, igualmente están regulares en la materia y lo vemos en el final. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta más? Gaby, ¿querés fijarte si se arregló tu audio? No se arregló. ¿En dónde dice la nota? Tendría que verlo porque nosotros vemos el campus desde la visión del profesor, pero en claro, aprobado dice el trabajo que hicimos de los dibujos artísticos que les pedíamos que ilustraran las características de la escuela tradicional. A ese le pusimos aprobado o desaprobado, ¿sí?
En el primer trabajo, que era el del Padlet, ese dice 100, creo que casi todos los que entregaron tienen 100. Por una cuestión de que en ese momento no configuramos aprobado o desaprobado, pero 100 significa aprobado. Los trabajos que llevan calificación y en las que ustedes se tienen que centrar son el del artículo periodístico. Fíjense ustedes entrando donde eso se entregaba y viendo la calificación. Si alguno no encuentra o no sabe su calificación, nos escribe un mensajito al campus y nosotros se las decimos. Eso no hay problema. Pero creo que ustedes, como con el perfil de estudiantes, entrando en el lugar donde entregaron, pueden ver la devolución que nosotros les hicimos. Sí, déjame agregarte ahí, Matías, que nosotros lo vemos con la rúbrica que ustedes subieron, está coloreada la rúbrica. Simplemente hay que ir sumando las parcialidades para saber la nota final. Ah, no, devuelve el numerito. Bueno, vamos a ver si lo podemos editar. Bien, no se ve el total. Bueno, vamos a ver si lo podemos editar. Y si no, Hola. Ahí dijo alguien que se ve cuando uno entra a calificaciones. Bien. Fíjense cuando entren si en calificaciones se ve. Bien. Y si no, qué momento de enterarse ahora, si no lo sabían hasta este momento. Una especie de shock. Bueno, estoy sosteniendo el micrófono con la mano, a ver si aguanta. Había algunas personas que tenían que recuperar algo. Vamos a hacer una cosa, ahora vamos a abrir un foro que diga recuperación para que cada uno escriba ahí qué pasó, quiénes fueron los que los anotaron tarde o algo, y entonces podemos mirar, porque son muy pocos los casos, a ver qué pasó con eso de recuperar. ¿Está bien? Sí, nuevamente, si alguno tiene problemas para ver su nota o no sabe dónde entrar para ver su nota, pídanos asistencia o háblense entre ustedes, que eso está bueno también, ir generando el compañerismo, pero tienen su derecho a saber su calificación, obviamente, así que los ayudamos a entrar a la parte donde se ve la nota. Bien, bueno, y lo que nos queda para hoy sería charlar estos últimos minutos, porque ya no tenemos la semana que viene encuentro, que aprovechemos para charlar su impresión general de cómo le fue con pedagogía, en general y en este contexto, ¿no? Así que los que quieran ir hablando van avisando y abrimos los micrófonos. ¿Cómo les resultó hacer pedagogía? Hola. Hola, buenas tardes. En mi caso, hacía unos 8 años más o menos que había cursado la carrera docente y era como que muchos conceptos los tenía un poco perdidos y la cursada, por suerte, hizo que se me fueran refrescando los conceptos y los modos de trabajo, así que la verdad es que no me puedo quejar. Me ha ido favorablemente bien. Gracias. A mí, ¿se escucha? Sí. Me pareció, más allá de los contenidos, que como decía la compañera, uno los va refrescando, me pareció interesante las maneras de evaluar, que no eran actividades de tipo monográficas extensas de 15 o 20 páginas, como a veces se pide en otras materias, sino que a través de algo más acotado de alguna manera, acotado en cuanto a reducción, digamos, de hoja no conceptual, se podía evaluar, como ustedes lo hicieron, como de una manera más artística. Bueno, a ver, voy leyendo algunas de las cosas que pusieron en el chat. Ay, no lo llevo a leer ahora. En mi caso, dice, justamente hacer pedagogía no fue verlo desde la teoría. Ay, esperen que se me escapa el chat. Los trabajos fueron muy particulares, donde nos hacía reflexionar en cuanto a todo lo leído. Fueron trabajos muy reflexivos, está muy bueno para comprender los conceptos. Sí, fue más creativa la hora de evaluar, solamente estrategia de evaluación innovativa. Interesante las propuestas, divertidas, originales. Bueno, las pensamos mucho, la manera. Laura, fíjate que te para el micrófono. Sí, las pensamos mucho, la evaluación también. Ahí te perdimos, Gaby.
Pero bueno, retomo. Sí, la idea más que solamente por ahí el concepto artístico es trabajar distintos tipos textuales, ¿sí? Producir distintos tipos de texto. Seguramente en algún momento de la carrera van a tener que escribir una monografía, por ahí no en la primera materia, pero ir entrenándose en la escritura, en la reescritura, nos parece importante y nos parece que con textos acotados en algún momento van a llegar a producir un texto, digamos, de mayor extensión. Tienen otras complejidades, ustedes lo han visto, en el primer trabajo nos decían que el espacio era poco para todo lo que querían poner, entonces ahí también hay una complejidad, una capacidad de síntesis, de acotar lo que quiero decir a una cantidad determinada de palabras, y ahí nosotros también lo que nos damos cuenta es qué priorizaron, si priorizaron lo importante de la teoría o si se quedaron con un aspecto que es un detalle y que es menor, ¿sí? Porque cuando uno tiene un espacio acotado para hablar o para transmitir una idea, tiene que centrarse en lo importante. Lorena dice que la bibliografía le pareció interesante, pero que por la situación que atravesamos le pareció poco tiempo. Y sí, no ha sido el mejor cuatrimestre con condiciones materiales de cursada, no nos pudimos ni ver en presencia, digamos, nos vimos por la pantalla. Así que bueno, en algún momento quizás nos conoceremos personalmente, no sé. Gaby, Sí, una cosa, a ver si me escuchan de vuelta. Sí, una cosa importante para replantearse es qué es la teoría y qué es la práctica para un profesional en la educación, ¿no? Porque uno a veces se imagina que un ingeniero hace una cosa más práctica que un docente porque hace un... Y te volvemos a perder. Está trabajando con los números, el ingeniero no está construyendo el puente él. Lo práctico para los otros también son objetos simbólicos, de la misma manera que la teoría. Entonces, la articulación de eso, el poder llevarlo a un texto, el poder buscar un ejemplo, tener esta limitación de cuánto puedo decir, cuánto no, nos pareció lo más formativo y el componente reflexivo también de esto. Ustedes están haciendo un cambio de perfil muy interesante, de docentes a licenciados con ya otro tipo de responsabilidad después dentro del sistema, entonces hay que capitalizar esa experiencia y empezar a producir esto, ¿no? Como que un profesional, el discurso es el elemento más estructurador, los juicios que puede emitir en ese discurso, qué manera tiene de fundamentarlos, y por ahí va un poco la intención de todo esto. Como dijo Santiago, perdimos mucho del contacto humano en este cuatrimestre, además que también eso nos dificultó bastante el trabajo, y no sé cómo vieron los materiales, primero si quieren, no sé, la bibliografía, pero también los materiales audiovisuales, las cosas que estuvimos haciendo, que eso también fue parte de la propuesta. Las presentaciones eran cada vez más creativas. Creo que esa fue una parte bastante interesante y la presentación de los temas también no se volvía tedioso ni pesado, sino que era algo que fluía. Y también creo que tiene que ver con esto, con las presentaciones y con la manera de innovar en eso. No era tan estructurada y eso hacía que esto se volviera cada vez más interesante y uno por lo menos tuviera ganas de volver a entrar a la clase y de continuar con esto. Aparte también nos incentivaron a no abandonar, a no dejar la materia, nos dieron la posibilidad de poder entregar fuera de término a algunos compañeros que quizás no llegaban, y eso la verdad es que eso sí que es calidad humana. Gracias. Bueno, gracias a vos, Erika, y sí, tuvimos mucho esa intención, y bueno, parece que lo pudimos llevar adelante. Con Santiago habíamos trabajado en otro ámbito, pero no dando clases juntos también, así que eso, bueno, también resultó muy bien, la verdad, por suerte. Y bueno, no sé si quieren contar algo más, si no esperamos que, bueno, que puedan terminar este trabajo, recibir su nota, y después lo seguiremos cruzando en otros ámbitos. Pero también te dije que fuiste mi profesor, así te echaba la edad. Ah, es cierto, yo me había olvidado, yo lo tuve a Santiago de alumno en la facultad también, cosa que
hace. Sí, pero nunca, y siempre aparte me olvido. Yo es una cosa muy loca porque en esa materia siempre me acuerdo de los trabajos finales que hacen, pero no tanto las personas. ¿Qué trabajo habían hecho ustedes, Santiago? La escuela de psicomotricidad, digamos. Ah, bueno, sí. Pero sí, un práctico a la noche, tarde, un miércoles, frío. Así que le metía un poco de onda al profe, por lo menos. Sí. Miércoles de 9 a 11 de la noche, para que se den una idea de lo agradable que es cursar en ese ámbito. Pero bueno, muchos años, me he olvidado de eso. Entonces, bueno, intentamos que saliera bien y la verdad que estamos muy gratamente sorprendidos con las producciones de ustedes. Fueron muy buenas, porque no fueron parciales ni rutinarios, ni de chequear, ni cosas sencillas de hacer, y la verdad que, ¿cómo se llama? Nos gustaron mucho, así que eso para nosotros es una cosa, un indicador muy bueno. Bueno, entonces ya los seguimos comunicando por el campus, ahora le abrimos entonces un foro de la gente que tiene que recuperar a ver cómo resolvemos eso, y después subo ahora ya en las novedades los nombres de los videos para ver, y después en la semana, en cuanto tenemos todas las notas, pongo la consigna, y bueno, les pongo el power, porque básicamente es eso mismo, no es tan estructurada la última consigna. No, el sábado que viene ya no, porque estamos como locos corrigiendo para poder hacer el acta en fecha. No tenemos noticia de finales y demás, si alguien va a final, creo que van a habilitar alguna modalidad medio online, pero bueno, tiene toda una complicación, porque hay que armar una mesa con los profesores, con los suplentes, con todo en aquel momento, y los iremos enterando. Tampoco queremos cargar mucho acá las tiltas, porque sabemos que se juntan todas las materias, que es difícil volver a estudiar cuando uno está más grande, con familias, todo otra circunstancia bien distinta, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar el esfuerzo tan grande que se hace para esto. Gabriel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Porque, mira, recién entré a las calificaciones y hay un trabajo que nunca me llegó la notificación por mail y me acabo de enterar. ¿Puedo enviarlo con retraso? A ver, espera, ahora el foro este que abrimos, preguntás ahí bien y nos fijamos con detalle. Dale, gracias. Bien, y repito, entonces, los que hasta ahora los dos trabajos con nota tienen promedio 7 o más, tienen la chance, si les da el cuero, de hacer el último trabajo. Y si en ese último trabajo se sacan 7 o más, o bueno, en realidad si les queda de promedio con los 3, 7 o más promocionan. Ahora, si tienen el 2-10 en los trabajos, no se saquen un 1 para que les quede 7 de promedio, que es un poco, háganlo igual, digo, ¿no? Y los que tienen menos de eso, tienen final, y después, bueno, tendríamos que pensar la estrategia del final, pero calculo que una buena posibilidad sería empezar presentando la unidad 5, que es la que no está evaluada, a diferencia de la gente que no hace el tercer trabajo, no va a tener evaluada la unidad 5, así que lo bueno sería que preparen eso para el final, para arrancar, digamos, ¿no? Por lo demás, un final normal, y hay 36 mensajes en el chat, a ver. ¿Querés ir leyendo, Santi, que no lo vi? Sí, creo que los tenemos al día. Ah, listo, está. Productivo trabajo. ¿Pueden repetir, por favor, lo de la promoción, lo que acabas de repetir? Sí. Agradecen, el sábado que viene no hay. ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Recién yo le mandé mensaje igual a Santiago consultándole, pues estoy un poco confundida con el tema de la calificación de los trabajos en cuanto a si puedo, si estoy como para poder armar el trabajo para promocionar. Porque yo en las calificaciones tengo 3 trabajos con nota, entonces no sé si fijarme en los últimos 2 que figuran y tener en cuenta, obviamente, el que falta que corrijan ahora, o sería el trabajo que hablaban del artículo periodístico más el que falta corregir. No, te contesto. Los que ven 3 notas. Sí. Hay uno que tiene 100, que es el que entregaron, que quería decir entregado. Y después, el segundo con nota, fue el que hicimos en unidad 2. Sí. Y ya corregí algunos. Si tenés un tercero con nota, tal vez tenés corregido el último trabajo. Dice, tengo corregido actividad de cierre, unidad 2. Tenés aprobado.
¿O tenés Sí. 100? A la Sí, palabra dice 100. aprobado. No, dice 100. 100. Y el segundo, que creo que es el del artículo periodístico, que en ese tengo calificación, o sea, no, tengo número, no dice aprobado o desaprobado. Bien. Hay que fijarse en el artículo periodístico y en el último que hicieron. Ajá. En esos dos son los que tienen que fijarse para el tema del promedio 7. O sea que tendría que fijarme entonces en el de 100 y en el del artículo periodístico, que en mi caso, bueno, tengo 57-50. ¿Sería en esos dos? Claro, ahí No. es casi un 6 eso. Hay que ver si te sacaste 8 o más en el último. Ok. O sea, En el tengo que que esperar al trabajo profe. este entonces. Profe Gabriel, ¿me escucha? Yo estoy como mi compañera, tengo 62-50 y en el otro 100. ¿Me alcanza? El que tenés es el 100 del que quería decir aprobado o no. Son los dos con rúbrica, como contestaron acá, preguntó alguien en el chat. No, en el 2, trabajo 2, actividad 2, 62-50 y en el otro 100 aprobado. No, pero ese es un trabajo que había que presentar y aprobado o desaprobado. El que tiene rúbrica es la nota que vale, y el segundo con rúbrica, que solo está corregido 4 personas hasta ahora, es el otro que vale. Lo que pasa que no sé si sos de las 4 que justo corregí. Dice actividad de cierre 2, actividad de cierre 2. Es el 2 y el 4, me está Bien. diciendo Sabrina. Está bien. El trabajo 2 y el 4 son los que hay que fijarse si promocionan o no. El 2 y el 4. ¿Me escuchas? ¿Se te escucha? Hola. Te escucha muy bajito, yo te Lo escucho. escucho muy bajo. Hola. Verónica, el del artículo periodístico y el que mandaste el miércoles. Esos dos hay que mirar. Bueno. Gracias. Es posible que el que mandaron el miércoles todavía no tiene nota porque corregimos 4, creo, o 5. Tenemos 50 para corregir. Así que van a ir llegándole las notas o las notificaciones en estos días hasta el martes, miércoles. Entonces, concéntrense en el del artículo periodístico y en el último que entregaron. Bueno. A ver, bueno. Así que, ¿me escuchas? Hola. Es correcto que el 4 todavía no tenga nota porque solamente corregimos poquitos. Lo recibimos el miércoles. Bueno, y normalmente también yo cuando cierro un ciclo les pregunto como sugerencias para el próximo cuatrimestre que curse y lo demás, porque además, como hay cajón que va a ser una cosa virtual, pero también, yo no sé si la situación que también no la conocen, porque no estaban antes de la universidad, yo estoy de suplente de una Ah, se te escucha re bajo, Gaby. Hola, ¿ahí mejor? Bueno, que normalmente yo también cuando cierro y despido pregunto sugerencias para los próximos cuatrimestres, cosas que se puedan cambiar o mejorar, pero también en la situación medio particular, yo estoy de suplente de una profesora que ya está viviendo ahora en otro país, pero bueno, se comunicó conmigo y me dijo que tiene la intención de levantar la licencia porque como es virtual va a dar las clases desde allá. Así que eso es un poco la novedad, pero bueno, no sé tampoco con el tema de los finales, igual va a estar Santiago. Después veremos, no sé lo que sucede. Bueno, así que el segundo TP tengo menos de 7, me pregunta, pero igualmente, bueno, si lo mismo, ¿no? Imagino un caso hipotético. 8 en el primer trabajo con nota, 6 en el segundo, queda 7 de promedio. Pueden hacer el tercero. Bien. Bueno. ¿Alguna cosa más para charlar o ya podemos ir a almorzar? Bueno. Avísenos, el que no se da cuenta, como en mi caso, avísenos si tenemos que hacer o no otro trabajo. Bueno, entonces tal vez hacemos una lista de la gente que podría hacer el trabajo 3 o una cosa así. Pero... Porque yo anoto, pero no, o sea, no lo entendí bien, porque tengo la actividad 1, 100%, la actividad 2, 62-50. No, la 1 no es, actividad... Vero, no es la 1, es la 2 y la 4 solamente. La 2 ya está calificada y la 4 creo que muy poca gente la tiene con notas de vuelta. La que entregamos el otro día. Sí. No la tengo todavía. No.
Entonces, disculpe, profe, yo entré más tarde porque estaba con la otra materia que se superpone. Si tenemos 7 o más, podemos pasar al último trabajo. Eso es lo que entiendo. Sí, y eso, acuérdense que es optativo. Si están haciendo 8 parciales a la vez, digo, no hagan el 9. Dile al final tranquilos en otro momento y ya está. No, tenemos que dar todo ahora. No, eso. Cada uno todo ahora. Y su cronología de aprendizaje. Y su A full a tus ahora. alumnos, ¿vos les exigirías que hagan todo y que se maten así o que puedan tomarse las cosas con un ritmo mejor? Lo aplico solamente en mí. Bueno, y a Samuel se le van a pasar los fideos, así que yo todavía no los puse en la olla, así que bueno. Bueno, un gusto haber participado profe. con ustedes Gracias. y después seguimos comunicando. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Un placer. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.